Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desgranamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, que ha generado titulares y ha hecho que miles de fans se pregunten: ¿qué pasó realmente? Hoy vamos a intentar desvelar la razón por la que, según muchos, Can Yaman se volvió loco. Y sí, lo digo con esa pizca de dramatismo que se merece, porque esta historia tiene todos los ingredientes de una telenovela, pero con un trasfondo real y una repercusión que trascendió las pantallas. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te quedes hasta el final, y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras próximas investigaciones profundas y análisis exhaustivos. A ver, seamos honestos, Can Yaman es un fenómeno. Su carisma arrollador, su físico escultural y un talento innegable lo catapultaron a la fama mundial en un tiempo récord que dejó al mundo del entretenimiento boquiabierto. Su estrellato se consolidó especialmente tras el rotundo éxito de series como Erkencikus, donde compartió protagonismo nada menos que con nuestra protagonista de hoy en este análisis, Demet Özdemir. Formaban una pareja de ensueño en pantalla, una química eléctrica que conquistó a millones de espectadores, y por supuesto, muchos anhelábamos, que esa conexión traspasara la ficción y se materializara en la vida real. Y de hecho los indicios, los susurros, las miradas cómplices, los encuentros fugaces y la palpable atracción parecían confirmar que algo más profundo estaba ocurriendo. Porque lo que vino después para Can Yaman fue, cuanto menos, explosivo y desconcertante. Pasó de ser el galán adorado, el ídolo de masas, a ser el centro de titulares que hablaban de comportamientos erráticos, de cambios drásticos de actitud, de una intensidad que a muchos les pareció desmesurada, incluso perturbadora. De repente el hombre que conquistaba con una sonrisa se vio envuelto en polémicas, en controversias que alimentaron la especulación. Y claro, la pregunta que resonaba con fuerza en todos los foros, en todas las redes sociales, en cada conversación de fans era: ¿qué demonios le está pasando a Can Yaman? ¿Se le subió la fama a la cabeza, esa fama estratosférica? ¿Está lidiando con la inmensa presión de ser el foco constante de la atención mundial? ¿O hay algo más profundo, algo que se relaciona directamente con su vida personal, con sus relaciones íntimas, y sí, con Demet Özdemir? Seamos claros desde el principio, con la transparencia que nos caracteriza: no tenemos una bola de cristal, ni somos sus terapeutas ni sus confidentes. Pero lo que sí podemos hacer con rigor y basándonos en el cúmulo de información disponible, es analizar el extenso material que surgió en aquel momento, testimonios de personas cercanas, declaraciones públicas, imágenes virales, rumores persistentes y análisis de expertos en el comportamiento mediático. Nuestro objetivo es intentar armar un rompecabezas complejo, un mosaico de factores que nos acerque a la verdad. Y es que cuando hablamos de la supuesta locura de Can Yaman, un término fuerte y polémico, muchos señalan un punto de inflexión claro, un antes y un después radical en su trayectoria y en su imagen pública. Y ese punto, para una gran mayoría de observadores y fans, está intrínsecamente ligado a su relación con Demet Özdemir. Cuando Erkencikus explotó en popularidad, alcanzando cifras estratosféricas de audiencia y generando un fenómeno global, la conexión entre Can y Demet era innegable, palpable. En cada entrevista conjunta, en cada aparición pública, se mostraban cómplices divertidos, con una naturalidad y una complicidad que cautivaba. Esa química en pantalla se trasladaba de forma excepcionalmente convincente a la vida real, o al menos, así lo percibía el público. Los fans los amaban juntos, la demanda de verlos unidos era masiva. Y esa exigencia y ese cariño desmedido del público, sumados a la vorágine imparable de la fama repentina, pueden ser un cóctel explosivo. Imaginen ser jóvenes, exitosos, exitosísimos, rodeados de adulación constante, de oportunidades ilimitadas, y de repente vivir una relación que todos observan con lupa, analizan cada gesto, cada palabra. La presión mediática y el escrutinio público debieron ser inmensas, asfixiantes. Pero, ¿qué fue lo que supuestamente detonó ese cambio, esa percepción de descontrol? Aquí es donde las teorías y los rumores se entrelazan y toman protagonismo. Se habla de una relación que, si bien era descrita como intensa y apasionada, también se caracterizaba por ser tormentosa, por altibajos emocionales pronunciados. Algunos medios de comunicación, y testimonios supuestamente cercanos a la pareja, sugerían que Can Yaman poseía un temperamento muy volátil, un carácter explosivo, capaz de pasar de la euforia desbordante a la ira incontrolable con una facilidad pasmosa. Y cuando esa intensidad se dirigía
Hacia Demet, o cuando la dinámica de la relación entraba en conflicto, es posible que la situación se volviera insostenible, no solo para ellos dos, sino también para quienes los rodeaban, para su equipo de trabajo, para su entorno más cercano. Se susurraba en los pasillos de la industria y en los foros de Internet que Khan era extremadamente posesivo y celoso. Intenten imaginar la escena. Eres una actriz joven y exitosa, trabajando codo con compañeros de profesión, compartiendo escenas, generando esa energía artística que requiere la actuación, y tu pareja, que además es una estrella internacional en ascenso meteórico, se vuelve paranoico ante cualquier interacción, ante cualquier mirada, ante cualquier gesto de compañerismo. Esto, sumado a la atención mediática constante y omnipresente, a las cámaras que seguían cada uno de sus pasos, podría haber generado un ambiente de estrés crónico, de tensión permanente y de conflicto latente. Y para Demet Özdemir, una actriz que siempre ha sido percibida como una persona más reservada, más centrada, con un perfil público más medido y profesional, mantener una relación con alguien con un carácter tan arrollador, tan apasionado y, supuestamente, tan inestable, debió ser un desafío mayúsculo, una montaña rusa emocional agotadora. Los rumores de rupturas y reconciliaciones eran constantes, casi un ciclo predecible. Cada vez que se dejaban de seguir en las redes sociales, cada vez que se esfumaba una foto juntos, cada vez que se les dejaba de ver en público, las alarmas saltaban, los titulares se disparaban y la especulación alcanzaba niveles febriles. Y en medio de todo ese vaivén emocional y mediático, la imagen pública de Can Yaman comenzó a deteriorarse, a transformarse. Se empezó a hablar abiertamente de comportamientos públicos inapropiados, de declaraciones polémicas que rayaban en lo absurdo, de una actitud que, dependiendo de a quién preguntes y cómo la interpretes, rozaba la arrogancia desmedida o la desesperación palpable. Una de las teorías más extendidas, y quizás la que más eco ha tenido entre los seguidores y los analistas del fenómeno Can Yaman, es que la intensidad desbordante de su relación con Demet Özdemir, y la aparente dificultad para gestionarla bajo el implacable escrutinio público, lo llevaron a un estado de agotamiento emocional y mental extremo. Se hablaba con frecuencia de que Can Yaman, a pesar de su imagen pública de chico duro, de superhéroe, de hombre seguro de sí mismo, era en realidad una persona profundamente sensible y vulnerable, y que la presión mediática, las expectativas irreales sobre su persona y sobre su relación lo superaron por completo, lo aplastaron bajo su peso. Piensen en esto por un momento, de repente tienen al mundo entero, millones de personas, hablando de su vida amorosa, analizando cada uno de sus gestos, cada uno de sus comentarios, como si fueran un gran experimento científico. Si a eso le sumamos las posibles inseguridades personales que todos llevamos dentro, las pasiones desbordadas que a veces nos ciegan y la falta de herramientas o estrategias para gestionar todo ese caos emocional y mediático, el resultado podría ser, efectivamente, una espiral descendente, una caída libre hacia la inestabilidad. Y en esa espiral, la figura de Demet Özdemir, la mujer con la que compartía ese torbellino, se convierte en el epicentro, en la razón aparente, en el detonante principal de esa tormenta personal. Hay quienes argumentan con cierto escepticismo que la supuesta locura de Can Yaman fue más una cuestión de marketing inteligente y de sobreexposición calculada. Que quizás su comportamiento excéntrico, sus declaraciones controvertidas, eran una estrategia deliberada para mantenerse en el centro de la atención mediática, para generar polémica, para seguir siendo noticia constante en un mundo del entretenimiento que devora la novedad y el escándalo. Pero ¿podría alguien mantener un acting de tal magnitud, de tal duración, afectando supuestamente su bienestar personal y profesional de forma tan profunda y visible? Es una pregunta difícil de responder, con matices y con muchas variables en juego. La línea entre la autenticidad y la actuación, especialmente en el mundo del espectáculo, puede ser increíblemente difusa. Lo que sí es un hecho irrefutable es que tras su mediática y comentada separación de Demet Özdemir, la trayectoria de Can Yaman ha sido cuanto menos particular y objeto de constante análisis. Hemos visto cómo ha explorado nuevos horizontes profesionales, especialmente en Italia, donde ha cosechado un gran éxito y ha sido protagonista de numerosas producciones. También hemos sido testigos de cómo ha sido objeto de constantes rumores sobre nuevas relaciones sentimentales, que a menudo generan tanto o más revuelo que su trabajo. Y cómo su imagen pública, a pesar de su éxito, sigue siendo un tema de debate continuo, un lienzo en el que se proyectan diferentes interpretaciones. Se ha hablado de roces con la justicia, de actitudes desafiantes con la prensa, de una figura que a veces parece desbordada por su propio personaje público, por el ídolo que él mismo ha creado. Y ahí volvemos a la pregunta inicial,
la que da título a nuestro vídeo y que ha generado tanta curiosidad, ¿fue Demet Özdemir la razón por la que Can Yaman se volvió loco? Es una pregunta compleja, y una respuesta directa sería, sin duda, una simplificación excesiva. Las razones de los desajustes emocionales, de las crisis personales, de los comportamientos que se perciben como erráticos, son casi siempre multifacéticas, un entramado de factores biológicos, psicológicos, sociales y situacionales. Pero es innegable, y sería ingenuo negarlo, que la intensidad de su relación, esa química que desbordaba la pantalla y que contagiaba a millones, y la atención masiva que generaban como pareja, jugaron un papel crucial en el escenario donde se desarrolló esta compleja historia personal y profesional. Podríamos decir, para intentar dar una conclusión a este análisis, que la presión inherente a ser la pareja estrella de un fenómeno televisivo mundial, la intensidad desbordada de su propia relación amorosa, y la vorágine imparable y abrumadora de la fama repentina, crearon el caldo de cultivo perfecto para que las emociones de Can Yaman, según los testimonios y las evidencias observadas, se desbordaran. Demet Özdemir, con su aparente serenidad, su profesionalismo y su forma más controlada de gestionar la exposición pública, se convirtió, quizás sin quererlo, en el foco, en el espejo y en ocasiones, en la causa aparente de esa tormenta personal que azotó al actor turco. Su nombre se asocia, de forma casi inevitable, a ese periodo de Can Yaman que muchos han calificado, de forma dramática y sensacionalista, de locura. Pero es fundamental recordar, como punto final de reflexión, que detrás de los titulares impactantes, de los rumores jugosos y de las teorías especulativas, hay personas reales. Seres humanos que sienten, que sufren, que cometen errores, que tienen virtudes y defectos. Y si bien es fascinante para nosotros como analistas y observadores diseccionar y debatir sobre la vida de las celebridades, sobre sus altibajos y sus controversias, también debemos hacerlo con cierta empatía, con un mínimo de respeto por su intimidad y por su condición humana. No podemos juzgar a nadie ni emitir diagnósticos definitivos desde la distancia, sin conocer las verdaderas circunstancias, las batallas internas que cada uno libra. Lo que sí podemos concluir con un alto grado de certeza, es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue un fenómeno en sí mismo, una historia que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo y que, tristemente, también dejó tras de sí un rastro de controversia, de preguntas sin respuesta definitiva y de un debate público que aún perdura. La supuesta locura de Can Yaman, si es que podemos utilizar ese término tan fuerte y simplificador, es un enigma complejo, un tapiz intrincado donde se entrelazan la fama estratosférica, la pasión desbordada, la presión mediática asfixiante y, por supuesto, la influencia sin duda importante, de una relación intensa que marcó un antes y un después en su vida personal y profesional. Así que, amigos, hemos intentado desgranar una de las historias más intrigantes y comentadas del mundo del espectáculo turco y, por extensión, internacional. Espero sinceramente que este análisis profundo les haya parecido interesante, que les haya aportado una nueva perspectiva sobre este tema tan debatido, y que les haya invitado a reflexionar sobre las complejas dinámicas que rodean a las estrellas de cine y televisión. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por haber llegado hasta el final de este vídeo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Demet Özdemir tuvo realmente un papel protagónico en esa supuesta locura de Can Yaman? ¿O consideran que fue más bien la presión de la fama, o factores internos del actor? ¿Qué otras teorías tienen ustedes? ¿Cuáles son sus reflexiones? Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios, que me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos fascinantes temas. Y si les ha gustado este análisis detallado y sienten que aportamos valor a su día, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos, familiares y colegas que también disfrutan de este tipo de contenido, para que nadie se pierda esta historia y nuestro canal siga creciendo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. No olviden activar la campanita de notificaciones para que les lleguen todas las alertas de nuestros próximos vídeos, llenos de misterios desvelados y análisis profundos. Nos vemos en la próxima aventura, en la próxima investigación. Hasta luego.